Mi objetivo en este vídeo es plasmar las consecuencias que pueden tener en las personas armas creadas por el mismo ser humano e invitar a la reflexión, a la empatía, teniendo en cuenta las tensiones que hay ahora mismo en la actualidad en todo el mundo. No voy a citar guerras, no voy a citar bandos, esto no va de bandos, ni de colores, ni de política. Aquí no voy a hablar de malos y buenos, simplemente vengo a documentar y a comunicaros lo que puede pasar si no nos calmamos y pensamos un poco. El 6 de agosto de 1945 fue arrojada la primera bomba atómica de la historia en una población humana, en Hiroshima. En aquel entonces, Hiroshima contaba con una población de 350.000 personas. Para finales de ese mismo año, de 150 a 200.000 personas murieron por causa de la bomba atómica. Eso quiere decir que desaparecieron la mitad de los abuelos, los padres, los hijos y los nietos. Empezamos aquí en el puente Aioi porque aquí era donde se iba a arrojar la bomba, ya que este puente era muy fácil de identificar a cientos de metros en el aire por su forma en T. Todo esto que veis aquí quedó arrasado a un radio de 1.6 kilómetros, el cual equivale, para que os hagáis una idea, a 180 campos de fútbol. Solo decirlo es que se me pone la piel de gallina. Pero la explosión llegó a tener graves consecuencias hasta 15 kilómetros a la redonda. Dicho esto, vamos al museo, donde os voy a enseñar cosas muy sensibles, pertenencias de las víctimas de aquella época, sombras que se quedaron por la eternidad plasmadas en las paredes y en los suelos, una cantidad de cosas que yo creo que nos harán reflexionar muchísimo. Antes de 1945, Hiroshima era una de las ciudades más importantes de toda Japón, con una de las universidades más reconocidas del país y uno de los puertos principales de Japón. Convertían a Hiroshima en una ciudad llena de comercio y de la vitalidad de los jóvenes. Pero en un instante todo cambió. La ciudad, una vez llena de vida, quedó irreconocible, todas sus calles y sueños reducidos a escombros. Vemos no solo lo que se perdió, sino también las vidas marcadas por aquel día. Ropas, recuerdos, rostros de quienes enfrentaron el impacto de la radiación. Cada pieza y cada imagen nos recuerda la importancia de valorar cada momento y la fragilidad de nuestra propia paz. Esta es la segunda vez que yo vengo a este museo y me acuerdo que la primera vez fue con 11 años y fue la primera vez que yo vi llorar tanto a mi madre. Ahora lo entiendo perfectamente. Son historias reales, no es ficticio, y aquí se aplica lo de que la realidad a veces supera la ficción, y me ha hecho sentir muy triste, muchísimos sueños rotos, muchísimos niños huérfanos, muchísimos abuelos y abuelas que se quedaron sin ningún descendiente, ni nietos, ni hijos, tuvieron que morir solos. De verdad que te hace pensar mucho. Al salir del museo, de casualidad, me encontré a una anciana de 83 años, superviviente de la bomba atómica, recaudando unas firmas a casi 40 grados por un motivo que me impactó. Mira, tenemos aquí a la señora Oshioka, que está aquí parada de pie enfrente del domo para que la gente firme y se prohíba el uso de las armas nucleares. Hay 63 países que ya lo han hecho, pero sorprendentemente Japón aún no es uno de ellos. Vamos a firmar para que ya no ocurran más tragedias de estas. Ok. Gracias. Muchas gracias. 好きな色をどうぞ。いいですか？じゃあピンクで。はい。おお、太鼓さんがやってるんですか？はい。折り鶴は広島では平和のシンボルです。あで矛を持って尻尾を引っ張ります。ー。おお、すげえ。なるほど。私の心があなたに届きますように。あー、届きました。ありがとうありがとうございます、太鼓さん。わーお。見られてる方に一言は言いたいことは何かありますか？日本語でいいですか？全然大丈夫です。
日本だけではなく世界のどこでも決してこういう恐ろしい核兵器が使われてはいけません。ぜひ世界の皆さんも戦争をなくそう、核兵器をなくそう、そのために声を上げていってください。素晴らしい。ありがとうございます、タコさん。Después de esta bonita interacción con la señorita Taeko, puedo confirmar unos rumores que había estado escuchando desde que llegué a Hiroshima, los cuales destapan una cruda realidad. También tengo que mencionar que hablando con gente de aquí, muchísimas personas coinciden en lo mismo, en que el gobierno está intentando insensibilizar a los más jóvenes respecto a las guerras. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora que he ido al museo por segunda vez, puedo compararlo y es verdad que la primera vez que yo vine era muchísimo más gráfico y muchísimo más duro, la palabra sería crudo, más real, sin filtros. Por ejemplo, había representaciones de figuras de personas humanas con literalmente cómo quedaron los cuerpos minutos después de la explosión, con sus pieles colgando de sus extremidades, gente desmembrada, y esto era así, pero es cierto que yo no he visto nada de eso y todo eso ha desaparecido. Y todo esto es debido a las tensiones actuales que hay en el mundo, por posibles entradas a una guerra nueva. Ahora Japón también quiere incrementar su inversión en defensa del 1% que se había invertido, ahora quieren pasarlo al 2%. Por ello, todo esto no es ninguna tontería, sino que es una realidad inminente y de verdad que me preocupa en un futuro no tan lejano. Después de haber presenciado y después de estar conociendo todo lo que pasó aquí, no podemos volver a repetir la misma historia. Es por ello que el siguiente lugar al que visitamos guarda uno de los pasados más oscuros y perturbadores de toda Hiroshima. Tan solo llegar noté que el ambiente era más espeso y tengo que admitir que constantemente tenía un sentimiento de incomodidad. No sé, era algo bastante raro que nunca me había pasado. Ahora por un momento quiero que os imaginéis miles y cientos de miles de personas gritando, todo lo que ves alrededor está incendiado, el humo no te deja ver, olor a carne quemada y muchísima gente gritando agua, agua, agua. Donde nos encontramos ahora mismo es el río Motoyasu. Este río jugó un papel esencial y fue uno de los últimos lugares que visitaron muchas víctimas de la bomba, ya que los que llegaron a sobrevivir estaban desesperados por beber agua y muchos buscaban también alivio de sus quemaduras, carne viva, metiéndose al agua a ver si les calmaba un poquito ese dolor inaguantable que tenían. Para la gran mayoría esos fueron sus últimos momentos, ya que murieron o por no poder moverse al entrar al agua, por las heridas gravísimas que tenían, o por ingerir el agua que estaba súper contaminada de radioactividad. Otro relato escalofriante de este río es que se llevó a los miles de cadáveres que habían acabado aquí al mar, ya que este río desemboca un par de kilómetros de aquí al mar japonés. Y claro, la explosión ocurrió por la mañana a las 8:15. Este río va en dos sentidos. Por la mañana va de tierra a mar y por la noche va de mar a tierra, por lo que ya os podéis ir imaginando lo que os quiero decir. Todas las personas que acabaron muriendo en este río se las llevó el río hacia el mar, pero cuando cayó la noche los cadáveres, como si estuvieran vivos, otra vez volvieron hacia aquí como un cruel recordatorio de lo que acababa de pasar, dejando a miles y miles y miles de cadáveres por todo el río y a sus orillas, creando así una de las imágenes más tétricas de la historia. Y claro, estaréis pensando qué harían con estos miles de cuerpos sin vida que estaban encallados aquí en medio de la ciudad. Eso es a lo que nos lleva al siguiente punto, que son los entierros masivos improvisados que ocurrieron aquí en Hiroshima. Tenemos que tener en cuenta que la bomba mató a casi la mitad de la población que había en aquel entonces en Hiroshima. Entonces tenéis que poneros un contexto en el que estabais en una ciudad donde de repente la mitad de la población andaba, si no había quedado calcinada, pues sus cuerpos inertes por las calles, por los bancos de los ríos, por cualquier lado, por todos lados, y tenían que hacer algo. Y es que cada 3 minutos ves que hay santuarios o templos así. Todos estos entierros se produjeron en las zonas donde habían o quedaron los restos de sitios sagrados como este. Estamos hablando probablemente del mayor entierro masivo de la historia humana. Quiero decir, se quemaban miles y miles de cadáveres por hora, ya que también era agosto y en esas fechas Japón es muy húmeda y calurosa y eso incentiva la creación de gusanos, moho, bueno, ya os podéis imaginar. Y tengo que recalcar también que el ritual del entierro aquí en Japón es algo muy sagrado e importante para las personas, por lo que imaginaos el trastorno psicológico y social que hubo en la época tras no poder darle un entierro
entierro como toca a la japonesa a sus seres queridos. Ahora vamos a hablar de los verdaderos protagonistas del vídeo, los hibakusha, o la traducción literal en japonés, personas bombardeadas. Los hibakusha sufrieron una cantidad de enfermedades y trastornos innumerables. Os voy a citar un par de ellos aquí en el hospital de Hiroshima, donde se trataron ese tipo de enfermedades. Los efectos a medio plazo, esos son los días y semanas posteriores a la explosión. La gente tenía muchísimas náuseas, diarrea, pérdida de cabello, daño en la médula, sangrado tanto externo como interno y especialmente en la zona de la boca. Y en muchos casos todos estos síntomas llevaban a la muerte a los que lo sufrían. Y los efectos a largo plazo causados principalmente por la radiación son de meses a años después. Hubo un incremento brutal de los cánceres que tenía la población. Las personas que se vieron expuestas a la bomba atómica y a su radiación, se observó que a unos 6 o 8 años de ese día el riesgo de padecer leucemia era 10 veces mayor aquí en Hiroshima que en el resto de la población japonesa. Y no estamos hablando de otro tipo de cánceres, porque eso es sin contar los cánceres de mama, de tiroides, de pulmón, y según el Instituto de Estadística japonés, el incremento de padecer alguno de estos tipos de cánceres era del 50%. Luego ya entramos en los Hibakunisei, o los descendientes de los Hibakusha, quienes muchos nacieron con deformidades, con problemas mentales y otro tipo de discapacidades. Y a todo esto hay que sumarle todos los trastornos mentales que traían a esta gente esta situación tan loca. Y por si todo esto no fuera suficiente, los Hibakusha y los Hibakunisei sufrieron discriminación y trato marginal por parte de la sociedad japonesa, ya que en aquel entonces no tenían ningún tipo de conocimientos de efectos de las personas expuestas a la radiación, y por ello los trataban de alejar de la sociedad, ya que no querían contagiarse de estas enfermedades tan raras que estaban desarrollando estas personas. Para que os hagáis una idea, en la época cuando las personas se iban a casar y tú no conocías muy bien a tu esposa o a tu esposo, contratabas a un detective para investigar si esa persona venía de Hiroshima, ya que si venía de Hiroshima, olvídate de boda. También muchísimas personas a día de hoy siguen sufriendo este tipo de traumas, como por ejemplo, hay personas que no pueden comer pepino. El pepino es una verdura bastante popular en Japón. No pueden comerla porque antaño la usaban de medicina. Otro detonante de estrés postraumático es el olor a pescado seco, que se consume bastante en Japón, porque dicen que las víctimas le recordaban al olor de la carne humana pudriéndose. Poneos en la piel por un segundo de estas personas, sumadle absolutamente todas las consecuencias que tiene una tragedia así. Hay que reflexionar. Hemos tenido la enorme suerte de poder contactar al señor Kato y escuchar el testimonio de una persona que ha vivido todo esto de muy cerca, contando historias que nunca antes se habían contado. 長くでもいいし短くでもいいし、ちょっと自分の人生に原爆はどんな効果があったか。はい。私は加藤博美と言います。1957年の12月12日に広島で生まれました。おじいさんには母の弟と、だから女の子と男の子2人子供がいたんですよ。で、当時は男の子が偉い、女の子は家にいろっていう古い考え方の日本だった。で、おじいさんはこんなことは自分も見たことがないし聞いたことがないし、だけどとんでもないことが起きたと。これは男の子の将来にとって絶対将来見とけばなんか参考になる、勉強になると思って、その原爆が落ちたと、よく見とけ、正治よく見とけ、こんなことがあったんだぞって言っておじいさんが連れてきて、その後少しずつ放射能とか原爆という言葉ができて、でもまだみんなよくわからない。お医者さんでさえよくわからなかった。3年後、そのおじは白血病で亡くなったんですよ。ルキミアで。今から考えればその時に残留放射能、原爆は爆発しただろうけどもまだ放射能があっただろうから、で大人は抵抗力があるけれども子供は抵抗力がなかったから、多分それでやられたんだろうって今だったら考えられる。だからおじいさんはすごく悩んだと思うんですよ。話で自分は息子のために、息子の将来の勉強のためにと思って連れてったのが、ひょっとしたらそれが原因でルキミアになって死んじゃったかと思ったら、おじいさんもとても耐えられなかった。おじいさんも喉で、おばあさんも喉。後で聞いたらチェルノービルなんかも全部みんな喉だし、だからうちは加藤の家で言えばおじいさんもおばあさんもおじさんも原爆でやられたわけです。だから私と原爆の関係って言ったらそういうことになる。
見られてる方たちになんか一言は言いたいことは何かありますか？戦争はとにかく良くないことだから、シーズファイヤーが第一だと、停戦が一だと思います。どんなに自分が正しいと思ってても、世の中は自分だけじゃない、相手もいるし、違う考え方の人もいる。だからそのパレスチナであっても、ウクライナであっても、ミャンマーであっても、イラクであっても、で僕がとてもじゃないけど言い切れないぐらい、今アフリカでもいろんなところで、殺し合いがたくさんやってます。自分が正しいんだ、これが絶対正しいんだって思ってる人は、ちょっと一旦それを、相手が悪いと思っててもその人にも何か考えがあるのかなと。だから世の中みんな自分と同じ考えの人ばっかりだったらこんな楽なことないと思うんです。違う人がいるのが当たり前ことを僕は訴えたいですね。Y muchos os estaréis preguntando que por qué Hiroshima es habitable a día de hoy cuando, por ejemplo, un desastre como el de Chernóbil no lo es. La bomba atómica nunca llegó a impactar contra el suelo, sino que detonó justo encima mío donde estoy ahora mismo a 600 metros de altura. Y solo una pequeña cantidad del material radiactivo se vio liberada en el momento de la explosión, por lo que tras un par de semanas prácticamente casi toda la radiación había desaparecido de esta zona de Hiroshima. Y en cambio en Chernóbil la central nuclear liberó una cantidad de elementos radiactivos innumerables. El epicentro, esto de aquí, a las 8:15 de 1945 llegó a una temperatura de 3.000 a 4.000 grados. Se dice que la superficie del Sol ronda esa temperatura, para que os hagáis una idea de la locura que es eso. Como no quiero solo enfocarme en lo malo, Hiroshima atrae a millones y millones de turistas al año, siendo así una de sus industrias más sólidas. Y otra cosa que quiero destacar de Hiroshima es que es una ciudad súper ordenada, súper limpia y súper eficiente en cuanto se habla de transporte público. Es espectacular, como decían en japonés, Kanpeki. No había visto tantos tranvías en ningún otro sitio. También Hiroshima para Japón es un importante centro industrial. Hiroshima es la que parió a Mazda, lo cual aquí tienen un sector de fabricación diversificado, es decir, que hay un montón de fábricas, un montón de industria, hay movimiento, hay trabajo. Y lo más importante de todo es que veo a la gente y veo alegría, veo calidez. Todo el mundo aquí te trata muy bien, de verdad. O sea, si no fuera así, no os lo diría ni de coña. Pero de verdad es lo que he sentido y no puedo hacer más que recomendar que vengáis a Hiroshima. Es una ciudad totalmente nueva, por lo cual se nota que está totalmente renovada y ya han dejado totalmente atrás aquella tragedia. Y desde aquí, junto a la llama que nunca se apagará hasta que desaparezca el último arma nuclear de la faz de la Tierra, voy a acabar el vídeo como lo empecé. Si este vídeo le ha servido a tan solo una persona a modo de reflexión, a modo de empatizar con el otro, esa persona que no piensa como nosotros, a como me ha insistido el señor Kato, a saber rendirse si eso evita el conflicto, si eso evita la guerra, ya que en las guerras no hay ganadores. Y creo que es algo a tener muy en cuenta, sobre todo en la actualidad, las tensiones a nivel global que hay. Y hago este vídeo porque sí que tengo esperanzas de que no vaya a suceder nada parecido en un futuro. Espero que os haya gustado el vídeo, le he puesto muchísimas ganas, muchísima energía. Me ha encantado hacer el vídeo, estoy más que satisfecho. Un comentario, un like, lo agradezco muchísimo, me halláis un montón y sobre todo si es una crítica constructiva muchísimo mejor. Y bueno, como siempre, necesito daros las gracias, un último mensaje, porque sin vosotros esto no habría sido posible para nada, de verdad, y por eso soy tan pesado dándoos las gracias, ¿vale? Tanto aquí como por Insta, como por cualquier lado. Siempre os voy a estar muy agradecido. Y pues nada, para acabar, como siempre, watashi no namae wa Kai desu. Mata tsugi no video de aimashou. Sayonara.